Buenos días, mi nombre es John Freddy González, estudiante de Ingeniería Electromecánica. Voy a estar realizando un tutorial para la materia Cálculo Vectorial y vamos a estar hablando acerca de las funciones cuadráticas, de las gráficas de un cono, de un elipsoide, de una hipérbola. Vamos a estar hablando acerca de cómo se realiza una gráfica en el programa GeoGebra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir el programa GeoGebra. Cuando abrimos el programa GeoGebra, esta es la primera pantalla que nos sale. En la parte derecha hay una pestañita donde yo vengo acá, la busco y vamos a trabajar con el graficador 3D. Le doy ahí en graficador 3D y él automáticamente me sale el plano cartesiano en 3D, ¿cierto? ¿Cómo se ingresa? Tenemos que tener en cuenta que para trabajar en el programa GeoGebra, después de que lo abrimos, después de que buscamos ya en 3D, venimos acá abajo donde dice entrada. Me ubico ahí en la parte de entrada y vamos a empezar hablando, por ejemplo, acerca de un elipsoide, ¿cierto? La fórmula para un elipsoide es x a la 2 más y a la 2, ¿cierto? Más z a la 2 igual a 1, ¿cierto? Si le damos enter, vemos que automáticamente en esta parte de arriba nos sale que es una esfera. ¿Por qué? Porque el coeficiente en x a la 2, en y a la 2, en z a la 2 es igual, y cuando es igual nos da una esfera como tal, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros ya con el mouse la podemos ubicar en todos los ángulos, en x, en y, en z, y él siempre nos va a una esfera? Pero decimos que vamos a hablar acerca de un elipsoide. Entonces, ¿qué hacemos para hablar de un elipsoide? ¿Qué le cambiamos a la fórmula? Hay dos formas de realizar los cambios. Una es que hoy doble clic sobre la misma, como tal, sobre la misma fórmula. O dos, es que vengo acá y le doy clic derecho a una parte donde dice propiedades, y aquí en propiedades ya me sale la fórmula, que esta es la fórmula de una esfera, por eso me da la esfera. Pero si vamos a crear un elipsoide, pues sencillamente lo que podemos hacer es que me ubico aquí en x a la 2 y le voy a cambiar, le voy a decir que en x a la 2 me va a quedar sobre 4, le voy a dar enter, cierro acá la primera pantalla y ahí mismo que nos da una esfera, aquí en esta parte nos da una hélice, ¿cierto? Vemos una hélice en el plano XY, una hélice en el plano XZ y una hélice en el plano YZ, ¿cierto? Aquí nos da una hélice por todos lados, y esto es lo que es, esta es la fórmula para un elipsoide. Bueno, lo otro que podemos hacer es que esta es la gráfica de un elipsoide. Ahora vamos a ver una hipérbola de una hoja. Yo puedo hacer varias cosas. Uno, puedo venir, minimizarlo, ¿cierto?, el elipsoide, o para que se me quite el elipsoide pues del plano cartesiano y poder trabajar con la siguiente, puedo venir y darle donde está la bolita azul. De esa manera lo escondo. O la otra forma de esconderlo es que le doy clic derecho y vengo donde dice objeto visible y él automáticamente me lo esconde. Entonces vamos a hacer y vamos a ingresar la fórmula de una hiperboloide. Entonces la fórmula de una hiperboloide nos dice que es x a la 2, nuevamente en la parte de abajo donde dice la entrada, le doy x a la 2 más y a la 2, ¿cierto? Menos y a la 2, aquí se me ahorró el exponente, menos z a la 2 igual a 1. Le doy enter y automáticamente me sale el nombre aquí en el programa que me dice que es una hiperboloide de una sola hoja, ¿cierto? Una hiperboloide, aquí la puedo mover con el mouse. ¿Y qué nos muestra la hiperboloide de una hoja? Nos muestra, por ejemplo, que en el tramo, en la traza del plano XY nos muestra una hélice, ¿cierto? Y en el plano de XZ y YZ nos muestra una hipérbola. Aquí en esta parte las estoy mostrando. Esto es una hipérbola,
y esto es lo que se llama una hipérbola de una hoja. Bueno, voy a minimizarla, como les enseñé ahorita, vengo acá y le doy en el circulito azul, la minimizo, la cierro porque voy a entrar y vamos a mostrar cómo se hace una hipérbola de dos hojas. En esta parte donde dice entrada, la hipérbola de dos hojas nos dice la fórmula que es z sobre 2 menos, de aquí miren que cambia los signos a la hipérbola de una hoja, menos x nuevamente a la 2, ¿cierto? Menos y a la 2 igual a 1, ¿cierto? Cuando le doy esto, cuando le doy enter, automáticamente el programa me dice que es una hipérbola de dos hojas, ¿cierto? Mire el dibujo que nos da, la gráfica que nos da. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en una hipérbola de dos hojas? Tenemos que tener en cuenta que nos muestra una hélice en el plano XY, ¿cierto? Miren esta parte de acá en el plano XY, y nos muestra una hipérbola en el plano X, una hipérbola en el plano XZ y YZ, ¿cierto? Esto es una hipérbola de dos hojas. A continuación vamos a estar hablando acerca de, la vamos a minimizar, ¿cierto? La vamos a minimizar como les enseñé. En esta parte de acá le quito primero el dibujo para que sigamos viendo las otras gráficas. La minimizo, ya tenemos un elizoide, vimos también una esfera, vimos un hiperboloide de dos hojas, un hiperboloide de una hoja, y vamos a colocar la fórmula para realizar un cono elíptico. ¿Cómo se realiza un cono elíptico? La fórmula es x a la 2 más y a la 2 menos z a la 2 igual a 0. Cuando le doy enter, miren que automáticamente, ¿qué estamos viendo acá? Un cono elíptico. ¿Y qué podemos hacer con el cono elíptico? ¿Qué tiene el cono elíptico? Tiene una hélice, también vemos una hélice, mire, una hélice en el plano XY, esta parte de arriba, y se nos vuelve también una hipérbola en el plano XZ, que es este, y en el plano YZ, que también vean acá, nos genera entonces una hélice, y en el plano XZ y YZ se nos vuelve una hipérbola. El cono, pues como les enseñé ahorita, lo que podemos hacer es que podemos cambiar medidas de acuerdo a la fórmula, de acuerdo a los valores que nos den. Por ejemplo, si yo quisiera venir acá, vengo a propiedades y le digo que sobre x a la 2 le doy que me quede sobre 4, le doy enter, ¿cierto? Y automáticamente, ¿qué vemos? Que el cono, el cono que lo que hace es que se vuelve mucho más grande, pues la parte superior, ¿cierto? Usted podría entrar a cambiar los valores, pero vamos a dejarlo pues con los valores normales de un cono, pues igual en todas sus medidas, y aquí ya nos funciona, nos da el mismo cono pues que venimos trabajando. Esto se llama un cono elíptico, ¿cierto? Realmente cuando ingresamos los valores, cuando ingresamos las fórmulas acá en entrada, pues él automáticamente, este programa GeoGebra, nos muestra si es un cono, si es un elizoide, si es una hipérbola. Entonces a continuación vamos a hablar acerca, vamos a minimizarla, la minimizamos, la escondemos acá, la minimizamos y vamos a ingresar unos datos para hablar acerca del paraboloide elíptico, ¿cierto? ¿Qué nos dice que el paraboloide? Nos dice que z igual a x a la 2 más y a la 2. Le doy enter y miren que automáticamente el que me sale un paraboloide elíptico. Me pasó de un cono a un paraboloide elíptico de acuerdo a la fórmula que le di. ¿Y qué me dice? Me dice que hay una hélice en el plano XY, ¿cierto? Que es este, una hélice. Y me dice que hay una parábola en el plano XZ y en el plano YZ, que es esta parte de acá. Esto, miren que acá en esta parte de acá, mano izquierda, me dice que es un paraboloide y es elíptico de esta forma como tal, ¿cierto? Y por último,
vamos a estar hablando, vamos a ponerlo invisible mientras tanto, y vamos a estar hablando acerca de un paraboloide hiperbólico. ¿Qué es un paraboloide hiperbólico? La fórmula nos dice que z igual y a la 2 menos, aquí ya cambia el signo, menos y a la 2, permítame, yo la vuelvo y la hago nuevamente, y a la 2 menos x a la 2, y le doy igual, le doy enter y automáticamente mire la figura que me sale, que es un paraboloides, hiperbólico, ¿cierto? O también conocida como la silla de montar, ¿cierto? Y aquí, ¿qué nos habla acerca del paraboloide hiperbólico? Nos dice que, por ejemplo, el plano XY es una hipérbola, ¿cierto? Si la empezamos a voltear, mire que nos genera una hipérbola, y es una parábola en el plano XZ y YZ, que empieza a subir, que es una parábola. Estas son las figuras, las funciones cuadráticas que nos muestra, hablamos de 6, el cono, el elipsoide, la hiperboloide de 2 hojas, de una hoja, el paraboloide y el paraboloide hiperbólico, ¿cierto? Vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio de graficar algo, a ver qué nos da. Por ejemplo, si entráramos x a la 2, vamos a entrar esta parte de acá, vamos a entrar x a la 2 más y a la 2 menos z a la 2 igual a 0, vamos a darle enter, pero antes de darle enter vamos a hacer algo, vamos a enmarcar la figura que tenemos y vamos nuevamente a darle enter. Permíteme que acá sale un error que estamos haciendo, vamos a ingresarle nuevamente la fórmula, nos sale por ejemplo x a la 2 más y a la 2 menos z a la 2 igual a 0. ¿El que nos da? Nos da un cono. Esta es la gráfica de un cono. Le dimos unos valores como tal, y él lo que hace es que nos da la gráfica de un cono. Estas son este es un tutorial pues para la materia vectorial. Espero hayan entendido. Aquí podemos nuevamente, ya los tenemos todos. Lo que podemos hacer es que podemos buscarlos y de alguna manera esconder, y si queremos alguna de las que tenemos acá, pues sencillamente vamos nuevamente y le decimos que nos muestre una hipérbola de una hoja, hipérbola de 2 hojas, de acuerdo a la necesidad que tengamos. Este es un tutorial como tal. Espero que hayan entendido pues acerca de las superficies cuadráticas y que nos podamos ver más adelante. De antemano, muchas gracias por su atención.